Conserva la voz. Análisis sobre los hechos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz. Un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. Que la fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz. Tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo en este nuevo episodio de su podcast Conserva la Voz. Es un podcast dedicado a los conservadores. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos vean y escuchen. El calendario marca viernes 20 de febrero y yo pensaba que el viernes podíamos, por lo general, despedir con buenas noticias. Sin embargo, lo que acaba de ocurrir en la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos es tremenda noticia que, por donde lo vean, es contraproducente, es terriblemente malo para el país. Es que donde uno empieza a hacer el análisis y empieza a escarbar y empieza a investigar y empieza a ver los efectos colaterales que esto puede tener, uno no acaba, y es que realmente no acaba. Y peor aún, uno no puede entender cómo esta parte, que por supuesto debería primar siempre, la parte del derecho, que además por ello también se estructuran en lo que llamamos Estados-Nación, se estructuran, se elaboran, se hacen consultas, se llevan a congresos, los parlamentos deciden y por esto finalmente un presidente termina aprobando y estableciendo una ley. Lo que es incomprensible es cómo, más allá de lo que pueda significar la estructura de la ley y lo que también entendemos como ley positiva, no se pueda analizar o no se pueda prever el impacto que pueda tener contra una nación. Sobre todo en lo que está viviendo un país. Ahora, seguramente usted me dirá, pero Freddy, a ver, estamos ya viendo que aquí hay un grave problema, pero empiece a contarnos dónde y por qué, cómo es que pasa todo esto. Le cuento. La Corte Suprema de Justicia, esta mañana, hace unas horas nada más, ha decidido bloquear esta ley, entre comillas, de aranceles, lo que en su momento el presidente Donald Trump llamó el Día de la Independencia Económica. Y esta es una decisión que no solamente va a poner a prueba los pesos y contrapesos entre el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo. Y ahora, por supuesto, esto emana directamente desde la corte más importante de los Estados Unidos, donde ya no hay más a dónde acudir, no hay a dónde más poder hacer una recusación o algo. A ver, le voy a ir explicando de a poquito para que usted vaya entendiendo. Vamos a hacer la lectura de este artículo. Creo que entre los que he podido recoger, el más completo de todos es el que hace el Fox News, foxnews.com. Para que nosotros vayamos viendo la forma en cómo esto va a afectar y por qué esto, además de ser noticia, debería ser de preocupación. Claro, mucha gente va a decir al final, pero bueno, estas son decisiones políticas que allá entre políticos lo arreglarán. Nosotros, Pepito, Juanita, que tal vez tenemos nuestro pequeño negocio, igual de limpieza, de construcción o de cualquier otra índole, ¿de qué forma nos puede afectar? Pues no tanto como usted cree, pero de fondo, esto sienta un terrible precedente. Déjeme agarrar esta botellita de agua porque ando muriendo un poco de sed. Esto va a marcar un terrible precedente para lo que nosotros entendemos, esto de los pesos y los contrapesos, pero también a entender cómo solucionar lo que se puede llamar una emergencia. Vayamos por partes para que así nosotros primero entendamos de qué estamos hablando. Usted recordará que el año pasado el presidente Donald Trump propuso la idea de que nuestros supuestos aliados, los países que se supone son aliados y con los que comercia Estados Unidos, están desde hace muchas décadas haciéndose de la vista gorda y aprovechándose de un sistema, no sé si decir económico o transaccional o de intercambio de productos y servicios en los cuales Estados Unidos está en un serio déficit. Donald Trump fue de los que públicamente puso esto sobre la mesa. Esto se hablaba mucho desde los años 90 y había un Congreso demócrata, cuando todavía estaba presente Bill Clinton, que abiertamente, yo recuerdo muy bien
y usted podrá encontrar declaraciones de la misma Nancy Pelosi y hasta la misma gente del Partido Demócrata, hacer referencia de que Estados Unidos tiene un terrible déficit comercial. ¿Basado en qué? En que Estados Unidos, al ser un país muy consumista, muy consumidor, entonces importa todo tipo de productos. Y estos productos, en la mayoría, ya sea porque quieren hacer un acuerdo que beneficie a sectores indígenas, sectores agrícolas, gente necesitada, puede que en una región, en un país, estén levantándose de una guerra civil o estén pasando por una sequía, algún problema del cambio climático, como siempre le han venido nombrando. Entonces, Estados Unidos, poniendo en consideración muchos de estos factores, ha hecho que estas personas o estos países que quieren traer sus productos para los Estados Unidos, además de poderlo importar, lo pueden hacer con muy bajos aranceles. Entonces, claro, de ese lado, del que exporta, pues están felices. Porque además de poder satisfacer su mercado interno, que seguramente cobran al precio local, también pueden vender su producto para el mercado externo, que ya cobrarán en dólares. Claro, los que están de este lado de la frontera, los que están fuera de Estados Unidos, están felices y contentos. Porque nos pueden mandar, además de enviarnos sus productos, lo pueden hacer con bajos aranceles. Y claro, dentro de lo que podría ser una política proteccionista, el mercado interno debería siempre ser el que tenga privilegios. Porque se supone que cada gobierno debe legislar en favor de sus ciudadanos. Y si el Congreso de los Estados Unidos ve que existe un gran número de personas que están dedicadas a la agricultura, pues habrá que legislar a favor de nuestros agricultores, primero aquí en los Estados Unidos. Y si nuestra demanda es tan grande que el productor, el agrícola estadounidense no puede cubrir esta demanda, pues entonces le abrimos las puertas para que ese país extranjero nos traiga productos que son de necesidad en este país. Y ya, otra vez, seguramente en medio de estos acuerdos comerciales se podrá tomar en cuenta que si una nación está en algún tipo de situación de conflicto, ya sea social, económico y muchos otros factores, los cuales hacen que muchos países del extranjero pues decidan exportar su producto hacia los Estados Unidos. Hasta ahí todo va bien. Y hasta ahí creo que podemos entender que este es un país generoso, además de consumista. Pero entonces el presidente Donald Trump dice, a ver, ya tenemos décadas, empezando por nuestra némesis, China, que se beneficia al exportarnos todo tipo de productos. Muchos de estos son basura. Y no me va a decir usted que no. Mucho producto que viene directamente desde China, que no es de calidad óptima, son prácticamente desechables. Y eso también ha pasado en las últimas 3 décadas, que al reducir costo también han reducido calidad. Pero claro, como existen naciones ahora que son extremadamente consumistas, ya no estamos hablando solamente de los Estados Unidos, entonces no importa que te pongas una prenda que aunque te cueste $5, lo puedas usar 3 meses y después los puedas desechar. El pensamiento de la gente ha cambiado, pero hay todavía personas que prefieren sacrificar un poco más de dinero, aunque sea pagar $30, por una prenda que tenga calidad óptima y que sabe que esa camiseta, blusa o prenda de vestir la va a poder utilizar más de 1 o 2 años. Pero bueno, entonces resulta que el presidente plantea de que esas naciones, desde hace muchas décadas, empezando con esta denuncia, le digo, usted lo puede buscar en las declaraciones de los mismos demócratas con relación a este déficit comercial, los mismos demócratas decían que China se estaba aprovechando al exportarnos todo tipo de productos con muy bajos aranceles. ¿Y dónde estaba el verdadero problema? No solo con China, sino con el resto de los países con quienes comercia Estados Unidos. Que cuando Estados Unidos, por ejemplo, quiere vender un automóvil que viene con sello estadounidense, igual que puede ser cualquier otro producto que sea norteamericano, estos aranceles superan el 40, el 50, el 80. Hay países donde incluso, le voy a mencionar del cual yo vengo, en Bolivia, donde este gobierno socialista de Juan Evo Morales Ayma estableció aranceles extremadamente altos para la importación de vehículos americanos. Y países como Bolivia, que no producen autos, que no tienen ni siquiera una fábrica metalúrgica de automóviles. No, en Bolivia no se fabrica ni siquiera un motor, y menos a nivel industrial. Sin embargo,
se crean este tipo de proteccionismos, estos nacionalismos, para poder, yo pienso, más en una situación ideológica, para evitar que Estados Unidos pueda enviar sus productos. Y ahí está el gran problema. Y ahí es el verdadero meollo de todo esto. Se supone que el presidente Donald Trump es el único presidente que dice, bueno, ¿sabe? Aquí no podemos seguir de esta manera. Un negocio debe ser beneficioso para ambos lados. Si usted me va a importar o me va a traer sus productos y lo vamos a importar a nuestro país, déjenos que también nosotros exportemos para allá. Ya si su gente no tiene el dinero para comprarlo, ya si su gente no quiere comprarlo, ya es otra cosa. Porque seguramente habrá gente que prefiere comprar de los chinos y no de los americanos. Pero eso que sea una decisión del mismo pueblo del que se supone exportan. Pero no que venga directamente una barrera que se imponga a través de los gobiernos, donde sus aduanas implementen tarifas a los productos estadounidenses, los cuales la gente ya ni siquiera piensa en comprarlos, menos en importarlos. O que van a hacer cualquier tipo de traba burocrática para que el producto americano no sea un producto requerido en esas naciones que se supone sí nos mandan sus productos, pero no los quieren recibir. Entonces el presidente hace este planteamiento y los primeros enemigos y los antiestadounidenses son los principales medios de comunicación. Ya ni hablar de los demócratas, porque ellos son antiamericanos. Pero el verdadero problema lo plantearon como guerra comercial los principales medios de comunicación, para hacerle ver a los países de afuera que Estados Unidos, a la cabeza de esta administración número 47, pues tenían que ir a una guerra. ¿Y a una guerra qué vas? ¿A darte la mano? ¿A chocar manos o buscar acuerdos? No. Vas a ver cómo te libras del daño y cómo también puedes dañar. Y eso es lo que estaban buscando los principales medios de comunicación, establecer a nivel internacional esta idea de que el presidente Donald Trump había declarado la guerra comercial contra los países del mundo. Pero los países del mundo reaccionaron, aunque algunos se molestaron, pero se dieron cuenta de que esta es una realidad que había que arreglarlo de alguna manera. Lo hizo primero Japón, después lo hizo Corea del Sur y muchas otras naciones que entendieron que sí. O sea, no podemos simplemente ser nosotros los que te exportamos, los que ganamos, nos beneficiamos, tanto por la exportación como los bajos aranceles. Y tú, el que se supone nos compras y todo, pues siempre vas a salir perdiendo. Y los países lo entienden, lo aceptan. Algunos simplemente echan el grito al cielo, como nosotros nos imaginábamos que lo iba a hacer China. Sin embargo, el resto de las naciones con las que comercia Estados Unidos se sentó a negociar. Renegociaron los contratos. Se establecieron nuevos acuerdos. Y Estados Unidos ha logrado alcanzar una recaudación en menos de un año de más de 175 mil millones de dólares. 175 mil millones de dólares que pueden significar un dinero que puede llegar al pueblo de los Estados Unidos, pero más importante aún, un dinero que bien le puede servir a ir bajando la deuda pública. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado esta mañana con la Corte Suprema de Justicia? La Corte Suprema de Justicia ha decidido bloquear la ley en la cual se ampara el presidente Donald Trump, que es una ley de emergencia, y le está diciendo que no puede hacer esto. Vamos a ir leyendo este artículo. Dice, la Corte Suprema bloqueó hoy el uso por parte del presidente Donald Trump de una ley de emergencia para imponer unilateralmente aranceles radicales a la mayoría de los socios comerciales de Estados Unidos, lo que supone un golpe para el presidente en un caso centrado en una de sus políticas económicas emblemáticas, una que él calificó de vida o muerte para la economía de los Estados Unidos. En una decisión de 6-3, los jueces invalidaron los aranceles de Trump. Los jueces Clarence Thomas, Samuel Alito y Brett Kavanaugh discreparon con la decisión de la Corte Suprema. Estos son parte de un documento que, si usted también lo quiere encontrar y lo quiere leer, es un documento de 170 páginas que con mucho gusto se lo comparto en el momento que usted me lo requiera a través de las redes sociales. Dice por acá, los redactores de la Constitución otorgaron esa facultad solo al Congreso, a pesar de las obvias implicaciones de los aranceles en materia de política exterior. Esto es lo que dijo el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, en representación de la mayoría. Y, independientemente de lo que se diga de otras facultades que involucran política exterior, no esperaríamos que el Congreso renunciara a su facultad arancelaria mediante un lenguaje vago o sin límites precisos.
La Corte Suprema escuchó argumentos orales en noviembre en el caso, el pasado mes de noviembre, que se centró en el uso por parte de Trump de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, por sus siglas IEEPA, para implementar sus aranceles del Día de la Liberación Económica en la mayoría de los países, incluido un arancel global del 10% y un conjunto de aranceles más altos llamados recíprocos en ciertas naciones. El Tribunal Superior acordó hacerse cargo del caso el otoño pasado, después de que tribunales inferiores, incluidos el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos y el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito Federal, bloquearan el intento de Trump de utilizar la IEEPA para promulgar aranceles de importación. Los tribunales inferiores presionaron al Departamento de Justicia para que explicara por qué Trump invocó esta ley cuando otros estatutos más específicos promulgados por el Congreso abordan los aranceles de manera más específica, incluidas leyes que limitan los aranceles a ciertos niveles o establecen plazos sujetos a la revisión del Congreso. La ley autoriza, y esto es importante mencionar, al presidente a regular la importación durante esta emergencia nacional declarada, pero no menciona la palabra aranceles, una omisión que estuvo en el centro de los argumentos que duraron horas ante el Tribunal Superior en noviembre. Durante los argumentos orales en noviembre, los jueces presionaron a los abogados de la administración sobre si la IEEPA se aplica a los aranceles o a los poderes tributarios y qué barreras, si las hubiera, limitarían al poder ejecutivo si el Tribunal Superior fallara a favor de Trump. En sus argumentos, los abogados de Trump o del gobierno dijeron a los jueces que la IEEPA permite a un presidente regular la importación de bienes, lo que según ellos es equivalente práctico de un arancel. Pero los jueces, incluidos los designados conservadores de Trump, se mostraron escépticos y presionaron a la administración sobre si alguna vez hubo otro caso en el que una ley haya usado ese lenguaje para conferir el poder que Trump busca. Otros jueces conservadores cuestionaron si el presidente podría utilizar bajo la ley un equivalente económico a los aranceles como sanciones, embargo, licencias y cuotas. Los abogados de la administración Trump han argumentado en tribunales inferiores que la IEEPA permite a un presidente actuar en respuesta a amenazas inusuales y extraordinarias en casos en que se ha declarado una emergencia nacional. Trump ha afirmado que los déficits comerciales profundos y sostenidos constituyen una emergencia nacional suficiente para activar sus poderes ejecutivos bajo la ley de emergencia. El Departamento de Justicia instó a la Corte Suprema a permitir que los aranceles permanezcan vigentes, advirtiendo que negarle a Trump la autoridad arancelaria bajo la IEEPA expondría a nuestra nación a represalias comerciales sin defensas efectivas. Los demandantes argumentaron que en los 50 años transcurridos desde su promulgación, ningún presidente ha utilizado la ley para imponer aranceles. También argumentaron que, según la propia administración, el déficit comercial mencionado por Trump ha persistido durante casi 50 años, un hecho que, según afirman, desmiente su afirmación de que existe una emergencia nacional o comercial inusual y extraordinaria. Argumentaron que autorizar a Trump a utilizar la IEEPA para continuar con sus aranceles universales ampliaría drásticamente el poder ejecutivo a expensas de las otras ramas del gobierno. A principios de este año, los jueces de un panel de 3 jueces del Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos votaron por unanimidad para impedir la entrada en vigor de los aranceles de Trump, dictaminando que, como comandante en jefe, Trump no tiene autoridad ilimitada para imponer aranceles en virtud de la ley de emergencia. El Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal de Estados Unidos también rechazó el uso de la IEEPA por parte de la administración Trump. Esto hasta aquí yo creo que es terriblemente grave, pero vayamos analizando por partes. Cuando el presidente plantea de que existe una situación de este desbalance comercial o de esta injusticia comercial que se tiene, la cual puede llevarle a él a utilizar su poder del Ejecutivo para declarar esta emergencia, activar una ley como esta IEEPA.
Y tienes un actor o tienes actores en la parte de la rama de justicia, en el poder judicial, ya sea como se menciona, tanto el tribunal, que es el que termina siendo el fallo, pero igual que tienes a estos dos organismos que están ahí al pendiente para poder ver cómo pueden socavar a esta administración. Es terrible. Cuando tú tienes a un Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos y tienes a un Tribunal de Apelaciones de Circuito Federal de Estados Unidos que en vez de buscar la forma de cómo encontrar una solución al problema, le buscan una mordaza al que está denunciando el problema. Y estas son de las cosas que uno no puede entender. En uno de los argumentos, y si me permiten, dentro de lo que se expone, y dentro de esta es otra publicación del New York Post, aquí dice, por ejemplo, el presidente de la Corte Suprema, Roberts, dice, esa omisión, haciendo referencia a la larga lista de poderes en donde no se menciona aranceles o derechos, él dice, es una omisión notable a la luz de las facultades significativas pero específicas que el Congreso se tomó la molestia de nombrar. Es lógico que, si el Congreso hubiera querido otorgar la facultad distintiva y extraordinaria de imponer aranceles, lo habría hecho expresamente como lo ha hecho sistemáticamente en otras leyes arancelarias. Ahora, yo puedo entender lo que dice el juez Roberts. Primero, de que hay facultades que están precisamente desde la misma Constitución entregadas a el gobierno, a una de las ramas del gobierno, que es el poder legislativo. Pero veámoslas, yo entiendo, ¿no?, que hay que ver esto desde distintos puntos. Una cosa es la ley y la ley positiva. Pero si hacemos comparaciones, no siempre la ley positiva está hecha o va a beneficiar a la mayoría de las personas. Hay leyes positivas que en la historia simplemente han demostrado que no sirven, que no funcionan. Y a veces también que todo el mundo esté de acuerdo con algo no significa que sea correcto. Y esto lo venimos diciendo, creo que la humanidad, que ha empezado a entrar hace un poco más de 200 años, 250 en este caso de los Estados Unidos, que entendemos son las nuevas estructuras de gobierno-nación o lo que llamamos Estado-nación, porque esto es relativamente nuevo. Póngase usted a pensar, la humanidad tiene en registros más de 3,000 años. Y de esos 3,000 años, después de haber pasado por faraones, emperadores, reinados, imperios, el otomano, el romano y tantas otras, cuando uno va viendo, apenas si tenemos un poco más de 200 años en general, si hacemos un promedio, donde tenemos estos estados-nación. Y lamentablemente en este experimento de lo que llamamos Estado-Nación, pues la historia nos ha demostrado que aunque la mayoría piense lo mismo, en realidad no significa que sea bueno o no significa que se tenga razón. No tiene nada que ver el ejemplo que voy a dar, pero para que usted lo piense. Muchas de las leyes que se aprobaron durante la Segunda Guerra Mundial, el pueblo alemán lo aprobó a través de su Congreso. Claro, había un Adolf Hitler que tenía el poder magnánimo de poder decidir. Y total, lo que decía él era ley. Sin embargo, muchas de las leyes se redactaron, se estructuraron, se sometieron a votación y se permitió que el pueblo alemán participe. Y como esto podemos mencionar muchas leyes en el mundo, los cuales han sido contraproducentes contra sus mismas sociedades. Por eso es que no necesariamente toda ley positiva o que venga del aparato político necesariamente va a ser bueno para los ciudadanos. Sin embargo, lo que nosotros entendemos es que si bien se estructuran y se elaboran este tipo de leyes, el pensamiento que nos da a conocer, incluso los mismos jueces que son conservadores, es a futuro, ¿no? Por ejemplo, si usted revisa lo que en algún momento dice el juez Kavanaugh,
Además, según el gobierno, los aranceles de la IEPA han facilitado acuerdos comerciales por billones de dólares, incluyendo acuerdos con países como China, Reino Unido y Japón, entre otros. La decisión de la Corte podría generar incertidumbre con respecto a dichos acuerdos comerciales. En cualquier caso, la única cuestión que se debate hoy ante la Corte es de derecho. Pero él hace una acotación muy interesante. Por ejemplo, él menciona de una recaudación de estos 175,000 millones de dólares. Ahora, ¿cómo se los devuelve? Y también habrá que contemplar cómo es que Estados Unidos queda expuesto ante demandas de los países que se supone han estado presionando. Ahora, yo quiero que usted vea este análisis y que empiece a ver el panorama completo. Si bien es cierto, la Corte Suprema de Justicia establece que hay cierta potestad que está designada desde nuestros padres fundadores, otorgada al poder legislativo, hay un poder legislativo que tiene décadas de las cuales se sabe, se habla, se conoce de que hay este déficit comercial, donde Estados Unidos es el gran perdedor. ¿Qué tipo de sanción se ha hecho a lo largo de estos años contra estos mismos que ocupan cargos públicos, que, en mi parecer, son antipatriotas y que le están causando tremendo daño al Estado? Porque no estamos hablando de que Estados Unidos se está beneficiando al exportar productos a estos países que nos traen sus productos. No. Al contrario, está saliendo constantemente dinero, sale dinero y sale dinero para pagarles a estos países, los cuales se benefician con bajos aranceles. Y nosotros, si quisiéramos venderles, simplemente no se puede. Pero ¿cuál es la responsabilidad política que tienen estos funcionarios del Congreso? Ninguna. Ahora, para mí más importante, y si yo quiero ir jalando este hilo para que usted lo pueda entender, dentro del gobierno de los Estados Unidos hay lo que se llaman lobbies. Lobbies que no necesariamente podrían ser solamente de estadounidenses. Hay muchas organizaciones sin fines de lucro que son financiadas desde el extranjero para poder interferir en la política estadounidense. Y no le estoy hablando solamente de los chinos, que son los más abiertamente descarados que buscan la forma de cómo meter sus narices en nuestra política. Pero de un tema del que la gente no habla, por ejemplo, es que existe dentro del Congreso de los Estados Unidos una oficina donde parte de asesores judíos están ahí para cada uno de los representantes. Entonces, si existe una oficina donde se pueda tener la viabilidad de traer dinero de afuera, influir en una política para que al final esta Cámara o cualquier parte del Congreso pueda tomar una decisión no necesariamente a favor de los Estados Unidos, entonces estamos ante una indefensión. Si tienes un presidente patriota como el de la administración número 47, el presidente Donald Trump, que dice: no se puede hacer negocios de esta manera. Él es un hombre de negocios. Se supone que en un negocio, pues ambos tenemos que salir ganando. El que me vende su producto y yo que lo estoy comprando. Pero tiene que haber un beneficio mutuo. No puede haber un déficit tan alto como el que estamos teniendo. Pero entonces resulta que tienes un Congreso que no actúa. Porque no es que sea necesariamente en esta administración que se acaban de dar cuenta de que hay este déficit. Pero entonces hay negligencia por parte de los actores políticos. Y se supone que amparados en lo que dicen los redactores de la Constitución, pues había una tuición que debería de ser arreglada por un Congreso que no actúa. Y ahora, estamos viendo que existen estos baches en donde a través de organizaciones sin fines de lucro y a través de estos lobbies se puede influir en la política de los Estados Unidos. ¿No me lo cree? Revisemos cómo entonces han ido metiendo toda esta agenda de género, esta agenda trans, la agenda del cambio climático. Si nosotros vamos revisando todas estas organizaciones sin fines de lucro y el dinero que le van aportando a otras organizaciones que han sido creadas precisamente para poder llegar o ver cómo puede difuminarse la línea de rastreo del dinero hacia los que forman parte del aparato político, ya sea en el Senado o igual en la Cámara. Entonces, de esta manera es que han encontrado, sobre todo los países de afuera, cómo pueden beneficiarse. Y de manera legal.
Esto expone a los Estados Unidos constantemente a que, bueno, vamos a ver, si nosotros somos China y casi toda nuestra producción de consumo que tiene Estados Unidos, o sea, lo que consume el estadounidense debe superar por mucho el 50%, que viene con Made in China. Pues entonces, para que no tengamos un presidente patriota, vamos a invertir nuestro dinero para comprar las voluntades en el Parlamento, a través de organizaciones sin fines de lucro, para que hagan lobby y se opongan ante cualquier incremento de arancel, porque eso nos va a perjudicar a nosotros como China. Y mencionando China, me estoy refiriendo a todos los demás países en el mundo. Y de esta manera han venido socavando la soberanía de los estadounidenses. Y lo peor es que es legal. Ahora, si de todos modos la Corte Suprema de Justicia está pensando a bien restringir ciertos poderes que podrían ser utilizados por un mal presidente y cometer un abuso de poder, porque básicamente esa es la respuesta que tiene la Corte Suprema de Justicia basado en lo que es la norma y el derecho, ¿por qué no basar entonces sobre lo que está pasando hoy en los Estados Unidos? O incluso antes de haber llevado, de haber invocado esta ley el presidente de los Estados Unidos. Porque además, ya no solamente estamos hablando del tema derecho. Si esto hubiera sido simplemente pensar como un clarividente, cómo podría afectar o cómo podría traer cosas negativas, ya esto fue implementado. Ya tenemos más de medio año que esto ha sido implementado. ¿Qué ha traído para los Estados Unidos? Ha traído renegociación. O sea, nos ha demostrado el presidente Trump que estaba en lo correcto y que los mismos países de afuera lo sabían, de que había un déficit comercial en el cual el único perdedor era los Estados Unidos. Y por eso se sientan a negociar. ¿Qué trajo esta negociación? Trajo más ingresos para los Estados Unidos. O sea, dentro de lo que es la práctica, la propuesta, la implementación, la experiencia y los resultados, bien podrían también basarse desde la Corte Suprema de Justicia en la aplicación. Que esto no ha sido en contra ni ha dañado a los estadounidenses. Porque ¿cuál es la víctima? Se supone que el poder político también está para poner de primero a los estadounidenses, al ciudadano. ¿Ha beneficiado a los ciudadanos estadounidenses? Pues sí, en las cifras eso es lo que muestra. Pero si nosotros empezamos a ver que esto, primero, pensando en el futuro y en el derecho establecido por quienes redactaron la Constitución, uno, ya no estamos hablando del futuro, porque nosotros no estamos hablando en forma de clarividencia. Estamos hablando en hechos y resultados. ¿Por qué la Corte Suprema no tomó en cuenta que en la práctica y en los resultados, más allá de lo que establece el derecho positivo, existía un bien común para el pueblo de los Estados Unidos? Dos, mostrar y evidenciar que existe una negligencia por parte de los actores políticos asentados ahí en el Congreso y que no son capaces de haber llevado esto adelante, ya sea por falta de quórum, por falta de voluntad o lo que sea, pero tampoco hay una consecuencia política. Ahora, tercero, ¿cómo queda Estados Unidos con semejante noticia? Y no le estoy hablando de cómo queda el presidente Donald Trump, porque en realidad esto fue diseñado y hecho, este resultado calza, pero perfectamente para poder beneficiar al Partido Demócrata, quienes están celebrando ahorita con champaña. Pero además, muchos de estos miembros del Partido Demócrata saben que están trabajando para los mejores intereses de los chinos, o igual del Foro Económico Mundial, de la agenda globalista. Entonces, ellos están celebrando. Y lo peor es que vas a tener a los principales medios de comunicación hablar de una celebración. ¿Una celebración? Es la pregunta. Los estadounidenses tendríamos que estar celebrando. ¿Por qué tendríamos que estar celebrando? Esto va a ser catastrófico. Uno, se supone que tanto los países exportadores han presentado demandas. Ahora, si existió un ingreso para los estadounidenses de 175,000 millones de dólares alrededor, esto va a tener que ser devuelto, me imagino, aunque eso no menciona el Tribunal Supremo de Justicia. Pero si no se devuelve, de todos modos habrá que utilizar este dinero para ver cómo se va a combatir todas las demandas legales. Peor aún, queda expuesto Estados Unidos como un país débil que no tiene soberanía sobre su forma de hacer negocios.
¿Se da cuenta la magnitud? Porque ahora va a poder venir igual China y va a decir, no. Mientras todo esto esté bloqueado, usted no me puede poner a mí aranceles. ¿Pero cómo? Pero es que es injusto. Usted viene, deposita toda su basura de producto, le cobramos muy pocos intereses y usted no nos deja que nosotros metamos nuestros productos. A ver, trate usted de llevar un producto americano para China. Pregunte. No más porque usted salga de la curiosidad. Y el resto de las naciones igual, que son antiamericanos, esos que se declaran anti-yanquis. Revise la tasa arancelaria para que usted también se dé cuenta que no le estamos mintiendo. Pero ¿cómo queda ahora Estados Unidos? Y además, esto sienta un terrible precedente para la soberanía del país. Porque quiere decir que, ya sea mediante este organismo, el Tribunal Superior de Comercio de los Estados Unidos, o igual cualquiera de las cortes inferiores, quiere decir que pueden atacar al mismo pueblo de Estados Unidos en nombre del derecho. ¿Cómo se va a defender ahora Estados Unidos? Y lo más grave, yo pienso que usted ahora que está empezando a hacer este análisis, dése cuenta. Al empezar a revisar Telemundo, Univisión, NBC, los demás de la prensa progresista, todos estos aliados de los demócratas, fíjese cómo van a salir en defensa, por ejemplo, de los aranceles de México. Van a decir que es una gran victoria. ¿Una gran victoria para quién? Pregúntese usted. Un gobierno como el que ahora mismo preside Claudia Sheinbaum, que su predecesor, Andrés Manuel López Obrador, benefician y todavía siguen beneficiando a el crimen organizado. ¿Vamos a celebrar? Porque estos aranceles ahora le va a dar la razón a un país tan hostil como China contra los Estados Unidos. Y no más, fíjese el nivel de estupidez que tienen los demócratas. Con tal de arruinar cualquier decisión o buen proyecto, o igual cualquier ley que quiera llevar adelante el presidente Trump, su antitrumpismo es más grande que cualquier cosa. Así esto implique el deterioro económico de los Estados Unidos y cualquier otra consecuencia que vaya a salir de este fallo que ha sacado la Corte Suprema de Justicia. Créame, es una decisión bastante dura, nefasta. No contra el presidente Trump, como la gente trata de hacerlo ver, sino contra el mismo Estados Unidos. Más allá de lo que tengan las consideraciones expuestas en estos 170 hojas del fallo de la Corte Suprema, más allá de estar amparados en lo que es el análisis del derecho, ¿dónde queda el derecho de la soberanía estadounidense? ¿Dónde queda el derecho de defensa, de defenderse? Porque aunque usted no lo vea de esa manera, si tenemos a un vecino hostil, como lo es México, porque es un vecino hostil, hay que decirlo como es, aunque usted no lo quiera reconocer porque la televisión le está hablando de que México lindo y querido, sí, México es un país precioso, que tiene mucha cultura, que tiene muchas comidas, tiene mucha riqueza, pero ¿y su gobierno? ¿Usted va a decir que no es un gobierno hostil? Un gobierno que durante la administración de Andrés Manuel López Obrador ha permitido la invasión migratoria de más de 12 millones de indocumentados, que tanto ellos como nosotros no se permitió el control. ¿Me va a decir que no es un gobierno hostil el que tranza con el crimen organizado, el que permite que se fortalezca, el que crece ese crimen organizado a través tanto del coyotaje con toda esta inmigración que se aprovecharon, el meter el fentanilo que mata a cientos de personas al día, y el tráfico de armas, que ya no solamente estamos hablando de que vienen aquí, compran las armas y se lo llevan para México, no, arman a los mismos chicos aquí y las matanzas que están habiendo en la mayoría de las ciudades donde polulan las pandillas, se están matando por el control territorial para ver dónde venden sus drogas, toda su basura de fentanilo. ¿Me va a decir que eso no es una hostilidad de un gobierno? Pero ahora vamos a celebrar, como lo va a decir seguramente Univisión o Telemundo, de que hay que aplaudir y que al fin algún tipo de alivio para los mexicanos. No se crea ese cuento, y mucho menos si estamos hablando de China. China es la que exporta todos los precursores del fentanilo. El principal enemigo de la drogadicción y el que realmente foméntalo es China. ¿Qué han hecho para poder reducir eso? Nada. Ojo, los precursores del fentanilo en China son prohibidos y al que trafique lo ejecutan. Fusilamiento al traficante.
Pero esos mismos precursores que son prohibidos comercializar en China, sí son permitidos exportarlos. O sea, a nosotros no nos traigan basura que mate a nuestra gente, pero nuestra basura la podemos exportar. ¿Y dónde exporta China eso? A los Estados Unidos. ¿A dónde llega? A los puertos mexicanos, donde el crimen organizado los recibe, los procesa y se los manda aquí a los Estados Unidos. ¿Y me va a decir que no es un gobierno hostil? ¿Que no es un vecino hostil? ¿Y ahora qué hacemos igual? Tanto con China, con México. Y el resto de las naciones que seguramente ahora se van a reír. Porque quiere decir que hay un presidente que sí está dispuesto a hacer prevalecer los derechos de su nación. America first. Pero tienes tanto una corte o igual cortes inferiores o cualquier otro partiducho como el demócrata que prefiere ser antiestadounidense. Hay muchas cosas serias. Le digo, aquí hay una publicación interesante que también pude ver, que habla sobre el tema de ¿y ahora qué hacemos? Todavía no hemos encontrado una declaración por parte del presidente Donald Trump. Sin embargo, dice, la propia Corte Suprema señaló que la administración de reembolsos y aranceles presentará dificultades logísticas y administrativas significativas. Miles de millones de dólares en derechos ya recaudados, reclamos complejos de reembolso por parte de los importadores, una fuerte presión sobre las aduanas y protección fronteriza y probablemente litigios prolongados sobre elegibilidad y montos. Aumentando el impacto fiscal, la legislación de recortes fiscales, o BBBA, promulgada recientemente, se estructuró con la expectativa de que los ingresos continuos por aranceles compensarían parcialmente la reducción resultante en los ingresos fiscales ordinarios. Esto es importante. Con aproximadamente 175 mil millones de dólares en recaudaciones de aranceles, ahora sujetos a reembolso, que no sabemos, no está confirmado, esa compensación anticipada desaparece. Ahora, la gente dice, pues, ¿de qué y cómo nos va a afectar esto directamente a nosotros como ciudadanos? Pues en el bolsillo. Cuando se supone que este ingreso podía compensar la deuda pública que tienen los Estados Unidos, a ver, déjeme ver, nomás para poder estar seguros de lo que es ahora mismo la deuda de los Estados Unidos. Esta es una página que yo siempre les recomiendo a muchas personas que lo puedan ver. Esto es en tiempo real, usdevclock.org. La deuda nacional en este momento supera los 38.710.947 millones de dólares. O sea, son trillones. 38 trillones de dólares. Ahora usted me dirá, entonces, ¿cómo esto afectará a nuestro bolsillo? Mire, según estos datos, cada ciudadano tiene una deuda pública de 112.819 dólares hasta este momento. Pero claro, los bebés no pueden trabajar. Los niños no trabajan, por eso no tributan. Y los ancianos retirados tampoco trabajan, tampoco contribuyen. Esto recae directamente sobre la clase obrera. ¿Cuál es la deuda pública de cada ciudadano, de cada contribuyente? 355.350 dólares. ¿Me escuchó bien? ¿Se lo repito? 355.350, que con una reducción significativa que, por ejemplo, teníamos ahí en el balance comercial, que tal vez podía haber llegado a minorar parte de esta deuda pública, nos imaginamos, ¿no? Estamos asumiendo, esta ya es una especulación mía, podía haber reducido, y eso significativamente no solamente reduce el interés de la deuda, sino también el pago, pues, de cada contribuyente. Pero no, eso no es así. Va a ser bastante complejo lo que viene de aquí en adelante. No solamente porque no se contemplaba esta decisión de la Corte, no se contemplaba que existiera algún tipo de poder que sea capaz de no solamente no entender que esto es beneficioso para los estadounidenses, sino que además sienta precedente para mejorar las relaciones comerciales y así no permitir que se abuse de los Estados Unidos en un desbalance comercial. Pero no, tenemos lamentablemente un Tribunal Supremo de Justicia que, aunque tengamos a los mismos tres jueces que son conservadores, pues tenemos una mayoría que son progresistas. Y la mayoría de estos progresistas tiene otra idea de visión de los Estados Unidos. No esa visión de los padres fundadores.
esta misma gente está contentísima o estaría contenta de que el Partido Demócrata logre la mayoría en las próximas elecciones y que sean capaces de poder redefinir también hasta el mismo Tribunal Supremo de Justicia, que en vez de tener los que ya tienen, ellos quieren triplicarlo. ¿Para qué? Para que así ellos tengan la oportunidad de tener jueces progresistas y tener una mayoría progresista que reestructure y cambie la misma Constitución. Una Constitución que no está hecha para cuidar el Estado o cuidar a un gobierno. Ha sido estructurada para cuidar al ciudadano, no a la masa en común, al ciudadano ante su mal gobierno. Porque esta es una república, para que entendamos la idea. No es este experimento que durante la Revolución Francesa, que es como comienza el socialismo, donde malparido sale toda esta idea de izquierdas, donde la masa, la mayor cantidad de la gente, se supone que es la que manda. Y puede, otra vez, como le decía al principio, puede que estructuren leyes en base a algo que ellos creen que es razonable, sin embargo, no necesariamente es beneficioso. Pero más allá de este entendimiento de lo que es la dictadura de las masas, propuesta por el marxismo, entendamos que la república se estructura, uno, para controlar el gobierno, para que tengan pesos y contrapesos, pero una constitución que está diseñada para cuidar al ciudadano de su mal gobierno. Pero en esta interpretación, la misma Corte Suprema de Justicia deja de lado lo que es la protección del mismo ciudadano. Y en nombre de ese derecho, lo que hace es no solo refutar, bloquear, anular la capacidad del Poder Ejecutivo para poder establecer nuevas formas de acuerdo que sean beneficiosos para ambos lados, sino que deja en ridículo a un país que se supone tiene una supremacía en cuanto a soberanía. Lo que viene de aquí en adelante, créame, va a ser bastante bochornoso. Antes de irme a la pausa, permítame ver si es que el presidente Donald Trump ha pronunciado algo, porque mientras revisaba su cuenta en Truth Social, no tiene ninguna publicación. La última es sobre el cierre del gobierno de los demócratas y otra que está anclada, que tiene que ver con los demócratas y pedir la identificación para las votaciones. No se ha pronunciado el presidente, nos imaginamos que estarán elaborando una respuesta tanto desde la Casa Blanca, igual que desde cualquier otra oficina gubernamental, pero quienes también se estarán preparando, pero tenazmente con todo su ejército de abogados, serán las demás naciones a la cabeza de China para ver cómo van a boicotear económicamente a esta administración. Y no al presidente necesariamente, sino a todos los estadounidenses. Vamos a la primera pausa en Conserva la Voz. Ya regresamos con más. Continuamos con más de su podcast Conserva la Voz. Recuerde, usted puede ser parte de este programa. Escríbame a Freddy Silva Ayala en Facebook, Freddy Silva 80 en Instagram, Freddy Silva TV en YouTube, en TikTok, igual que en X. Con mucho gusto, pues respondemos a sus preguntas o si necesita alguna información a través de nuestras redes sociales. También lo invito a que pueda ver loramediatv.com. loramediatv.com, un espacio donde encuentra periodismo objetivo. No lo olvide, www.loramediatv.com, www.loramediatv.com. No me va a quedar mucho tiempo para el siguiente análisis, sin embargo debo mencionarlo y voy a hacerlo en base a un artículo interesante. El Pentágono ha decidido despedir a un maestro de jardín de infantes en Fort Bragg, un lobo transgénero de estos terriers que llaman ahora, tras quejas de padres de familia. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, ha anunciado que un maestro de jardín de infantes en Fort Bragg, Carolina del Norte, fue despedido después de que los padres se quejaran de que el maestro se vestía como un lobo transgénero en clase y asustaba a los estudiantes
con su comportamiento fetichista de múltiples personalidades que incluía usar ropa de mujer y una cola de lobo en clase, hacer aullar a los niños y dirigirse a él como señora Roxy o una de las varias otras personalidades. Los padres también denunciaron que el coche de este profesor o profesora aparcado en el estacionamiento del colegio a la vista de los niños tenía, entre otras cosas, mensajes profanos y una bandera transgénero y una matrícula que decía Roxy 666. O sea, hasta satánico, pues. Bueno, yo creo que es importante que nosotros veamos este tema no solo del transgenerismo o la agenda de género o estos Therians que ahora también han salido y que cada día están siendo más molestos a la sociedad. Mucha gente puede interpretar que esto se trata de algo sin sentido, que no lo tiene, claro, no tiene sentido lo que están haciendo, o que es una moda pasajera. Pero, ¿realmente usted se ha puesto a pensar qué está detrás de todo esto? Yo creo que nosotros tenemos que empezar a ver con más profundidad esto que planteamos a través de este programa de la batalla cultural y batalla espiritual. Existe una agenda, esta Agenda 2030, que es perversa por deshumanizar. Hay detrás de esto, en el progresismo sobre todo, hay una corriente que tiene entre sus conceptos más importantes un desprecio por la especie humana. Usted me dirá, ¿pero cómo? Sí. Ellos tienen, vamos a ir viendo, ¿no? Para que usted también sepa cómo se va estructurando todo esto. Ya desde el siglo pasado, le hablaba que una de las fechas más importantes puede estar entre 1965 y 66 aquí en los Estados Unidos. El presidente Lyndon Johnson establece a través de una política pública el reducir la población mundial. No lo llaman así, pero ellos saben cuál es el objetivo. Reducir la población. ¿Por qué? Porque para todos estos que forman parte de esta élite globalista, el problema de la sociedad es el exceso de humanos. Muchos humanos son un problema. ¿Por qué? Porque sus industrias, las que ellos han elaborado, las que ellos han construido, no lo pueden controlar. Muchos humanos también son problemas de hambre, problemas sociales, igual que conflictos. Peor aún, revueltas, revoluciones, cosas que ellos no pueden controlar, o por lo menos su estructura de Estado-nación que ellos han elaborado o que ellos han estructurado, sobre todo el siglo pasado y lo que va de este siglo XXI, pues se vendría todo abajo. Porque usted revise quiénes son los mismos dueños de estas industrias. La energética, la de la comida, de vestimenta, de la comunicación, de la farmacéutica, de la médica, todos son los mismos dueños. Entonces esta gente ya desde el siglo pasado viene elaborando estructuras o por lo menos ideas, los cuales hagan cambiar paradigmas y cómo convencer a la humanidad de que la humanidad es el problema. Usted va a escuchar incluso en las mismas Naciones Unidas referirse a las personas como la plaga. Sí, a la humanidad hacen referencia como la plaga. Y entonces el problema, ¿cuál es? La humanidad. Es esa plaga que hay que exterminar. Y para poderla exterminar, pues ellos quieren usar muchos mecanismos. Pero el más importante es establecer que exista un desprecio por la clase humana. Ahora, yo entiendo y estoy convencido de que el problema más grave del ser humano es su condición humana. Porque hemos cometido cosas atroces desde 3000 años antes de Cristo, 2000 después, y seguimos en las mismas cosas. Estas generaciones nos tratan de decir que en base a la tecnología hemos logrado ser una sociedad civilizada y evolucionada. Mentira. Revise lo que hemos venido haciendo en los últimos 5000 años y se va a dar cuenta que seguimos haciendo cosas atroces. Y eso lo puedo comprender. Pero de ahí a que nosotros despreciemos a nuestra propia especie, ¿cómo lo haríamos y por qué lo haríamos? Empezamos con paradigmas, lo que llamamos ingeniería social. A las personas que antes tenían familias numerosas de 7, de 10, de 11, 12 hijos, empezaron a crear frases para avergonzar a estos que tenían muchos hijos para que no los tengan. Indirectamente avergonzarse de la especie humana. ¿Cómo puedes tener más hijos? Seguramente no tenías televisor en casa. Seguramente no había otra forma de divertirse. ¡Uy, qué grave! ¿Cuántos hijos? ¡Por Dios! Pero eso no fue suficiente. Se estructuraron, y usted puede revisar el documento NS-200 del señor Kissinger, donde se estructuran estas mismas, cambiarle
conceptos a la gente para que acepte este desprecio a la especie humana. El siguiente paso fue el tema del aborto. Con el aborto ya no quieren llamarle ser humano a ese ser concebido al momento de la relación sexual y la unión del espermatozoide con el óvulo. No, le quieren llamar feto, bolsa de células, cosa. Y que si no ha dado a luz la mujer, no es una persona. ¿Se da cuenta? El desprecio humano, ¿cómo empieza a llamársele derecho al asesinato del mismo ser humano? Pero es parte de esta agenda. Y después hay que ridiculizar al mismo ser humano. Por eso es que se da rienda suelta a toda esta agenda de género, agenda transgénero y ahora ese transespecismo. Para ridiculizar al ser humano, para volverlo animal. Sí, somos parte de la creación de Dios, pero nosotros tenemos la diferencia de ser animales racionales y no somos animales salvajes, irracionales. Pero no, toda esta agenda tiene ese propósito de desprecio por la especie humana. Porque entonces así va a ser más fácil poder legislar. Cualquier normativa va a tener el aplauso, el apoyo de la gente cuando se trate de despreciar menos, o sea, hacer menos a la especie humana. ¿No me lo cree? Fíjese cómo muchos de los artículos, sobre todo de la prensa progresista, habla de un animal, una mascota, puede ser un perro, puede ser un gato, que es parte de la familia. Sí, yo puedo creer que queremos a los animalitos que viven con nosotros, les tenemos cariño, son parte de esa estructura familiar. Pero hacerlos humanos, como dicen, perrijo, un gatijo, al punto que las mujeres de hoy prefieran tener un gato en vez de tener hijos, o un perro en vez de tener hijos, y que al perro le dan mejor vida que se la dieran a un hijo. Legislar para que se proteja a un hijo, para que se proteja a un perro o un gato como si fuera un hijo. Sin embargo, elaboras leyes para poder asesinar a ese ser humano en el vientre de la madre y le llamas derecho al aborto. Es una agenda perversa. Y que si nosotros no despertamos ante esto que estamos viendo, va a seguir avanzando. Y cada vez va a seguir influyendo de una manera en la cual vamos a aceptar y vamos a normalizar este desprecio por nuestra especie humana. Al punto que cuando hablemos de que en una guerra murieron 5,000 personas, bueno, seguramente son o radicales, son personas que no son buenas y quién sabe qué. Bueno, se pueden horrorizar al principio, lamentar después, pero ya. Total es la muerte de personas que estaban en conflicto, querían matarse y ahí estaban con armas, pues se mataron. O después podemos decir fácilmente que se crearon una pandemia, empezaron a ponerle líquidos experimentales y desaparecieron personas o las enfermaron. Total. Se puso esa mal llamada vacuna porque quiso. Su problema. Y tantas otras narrativas que se implementan para que nosotros aceptemos el desprecio por nuestra especie humana. Sin saber que el derecho a la vida es el derecho fundamental. Porque en ese derecho a la vida se contempla una dignidad humana, una dignidad inherente por el solo hecho de ser seres humanos. Que una vez que tú convences a la gente de que esa dignidad no existe, puedes hacer lo que sea con ese ser humano. Y si no reflexionamos al respecto, lo que queda de nuestra propia especie humana, créanme, va a ser más masacrada que nunca y nadie hará nada para evitarlo. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos vean y escuchen. Antes de irme, permítame leer este extracto de la palabra. En aquel tiempo, los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no ayunan mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos? Jesús les respondió: ¿cómo pueden llevar luto los amigos del esposo mientras él está con ellos? Pues ya vendrán días en que les quitarán al esposo y entonces sí ayunarán. Mateo 9, versículos 14 al 15. Tengan un bendecido fin de semana. Y como siempre, ejercitemos la decencia, que nada nos cuesta. Permiso.